estamos con las últimas noticias de Estados Unidos. Agárrense, señores, es para preocuparse. Donald Trump instruye deportaciones masivas. Como no pudo imponer su decreto migratorio que restringía el ingreso de personas de determinado país, ahora Donald Trump opta por expulsar a todas aquellas personas que no cumplan los requisitos para establecerse en Estados Unidos o que tengan antecedentes penales o estén involucrados en delitos por más mínimo que sean. Por lo visto, señores, en próximos días, semanas, habrá deportaciones masivas. Así también se conoce detalles que para la semana entrante se está preparando un nuevo decreto migratorio que, según Donald Trump y sus voceros, que cumplirá con todos los requisitos establecidos en la Constitución de Estados Unidos y que no podrá ser anulado como el anterior decreto por ningún juez. Es eso lo que informan desde la Casa Blanca. Amigos de Videos Mundo, también suscribirse a su canal Videos Mundo, aquellos que no lo han hecho, y de esa forma les llegará jornada tras jornada las noticias más importantes del acontecer mundial. Que estén bien, un cordial saludo. Donald Trump abre la puerta a las deportaciones masivas. Es una de sus promesas electorales, expulsar hasta 3 millones de indocumentados. Dos decretos firmados el martes marcan un giro radical. Las órdenes ejecutivas extienden la posibilidad de expulsión inmediata a prácticamente todos aquellos indocumentados que lleven menos de 3 años en el país. Además, el Departamento de Seguridad Interior tendrá más competencias y se contratarán 15.000 nuevos agentes. Los decretos no afectan a los llamados Dreamers, los soñadores. El secretario Kelly y el Departamento de Seguridad Interior han entregado varias circulares sobre la aplicación de dos decretos presidenciales diseñados para proteger al país. Y el presidente ha potenciado que el Departamento de Seguridad Interior pueda aplicar las leyes migratorias existentes. Las primeras expulsiones de la presidencia de Trump comenzaron hace 2 semanas, limitadas en principio a sin papeles considerados delincuentes. Las autoridades estadounidenses no han divulgado el número exacto de deportados, pero varios senadores demócratas han pedido explicaciones al gobierno por temor a que las operaciones afecten también a inmigrantes ilegales sin causas judiciales. Indocumentados y fortalecer el control migratorio con la contratación de hasta 15.000 nuevos agentes. Las nuevas guías sobre inmigración implican cambios sustanciales en la aplicación de las leyes. Entre ellas llama a cumplir con una para devolver a los solicitantes de asilo al territorio contiguo desde el cual entraron a los Estados Unidos, que podrían ser principalmente México, ¿no? Otras nuevas reglas serían, se podrá deportar a prácticamente cualquier inmigrante indocumentado de quien se sospeche que es responsable de un crimen. Hasta la fecha, los agentes tenían como objetivo prioritario la captura de aquellos que hubiesen cometido un delito grave. Bajo las nuevas reglas, los indocumentados estarán permanentemente en la mira al ampliar la autoridad de los funcionarios de inmigración para detener a aquellos que sospechan que son indocumentados. Habilita a las agencias estatales y locales para que desempeñen las funciones de inmigración. Amplía también el uso de deportaciones rápidas, o sea, que lejos de agotar las posibilidades que brinda el sistema legal, que se espere un juicio, por ejemplo, no. Ahora autoriza la devolución de los inmigrantes sin papeles lo antes posible a sus países de origen. Esta modalidad solo se aplicaba a inmigrantes con menos de 2 semanas en el país y que se encontraran a no más de 100 millas de la frontera. La nueva directriz anula los límites geográficos y se extiende a todos los que lleven hasta 2 años en Estados Unidos. ¿Qué más? Bueno, también se acorta la política de captura y liberación. Es decir, muchos inmigrantes esperarían su proceso en centros de detención. Las nuevas reglas dificultan la solicitud de asilo. La única salvedad serán aquellos casos donde pidieron asilo y demostraron un temor creíble de persecución, tortura si son regresados a sus países, o aquellos que demuestren presencia física de al menos 2 años en el país y sus casos ya se encuentran en proceso en las cortes de inmigración. El gobierno de Trump ha dejado exentos a los jóvenes indocumentados conocidos como Dreamers o soñadores que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y de padres indocumentados. En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados no se verán afectados por las nuevas órdenes de la agencia federal. El Programa de Acción Diferida, o DACA, impulsado por Barack Obama en 2012,
frenó la deportación de 750,000 Dreamers. Donald Trump por el momento ha dicho que buscará una solución a este tema con el corazón. En otro de sus cambios más radicales, los nuevos memorándums del Departamento de Seguridad Nacional buscan detener y acelerar las deportaciones de menores indocumentados solos, es decir, menores no acompañados, detenidos en la frontera. Ahora, aquí le agrega esto, la deportación de los padres que estando en Estados Unidos hayan solicitado servicios de traficantes humanos para la llegada de esos menores al país. Estos nuevos memorándums del Departamento de Seguridad Nacional también hacen énfasis en otra de las promesas de Trump durante su campaña, la atención a las víctimas de la inmigración ilegal. Escuche. Este memo también establece una oficina para ayudar a las víctimas de inmigrantes. Es otra promesa de campaña del presidente. Quiere que las víctimas sean respaldadas y sus preocupaciones atendidas. En materia de inmigración, Trump ha aprobado hasta ahora 3 órdenes ejecutivas. Una sobre la ciudad de Santuario, otra sobre la construcción del muro en la frontera con México, y la tercera que suspende el programa de refugiados y veta la entrada al país de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Pero esta última, recuerde usted, esta última orden fue detenida el 3 de febrero por una corte federal. Se espera que el gobierno de Donald Trump dé a conocer esta semana una versión modificada de esas restricciones inmigratorias. La prohibición incluiría a los 7 países iniciales y agregaría algunas correcciones clave. El Departamento de Seguridad Interior dijo que los residentes permanentes y aquellos que posean la tarjeta de residencia, anótelo usted, quedan exentos del decreto. ¿Ok? Ya tiene la tarjeta de residencia, queda fuera de este decreto. La nueva medida contemplaría un corto periodo transitorio. Sin embargo, no hay una directriz clara sobre la extensión de esa transición. Tampoco queda claro si se revocarán las visas de no inmigrante. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Interior, John Kelly, aseguró que si personas que poseen dichas visas viajan en un avión rumbo a Estados Unidos, se les permitirá ingresar al país, claro, si la visa está vigente, ¿no? La medida también podría ofrecer salvedades para aquellos que hayan servido en el ejército de Estados Unidos. Ahora, los tribunales suspendieron el decreto original al considerarlo una discriminación religiosa, recuerda usted, contra los musulmanes. En esta ocasión se espera que la Casa Blanca modifique o retire la cláusula de prioridad religiosa. Complejo, ¿no? Para muchos hay confusión. Bueno, sobre estos cambios radicales en la política inmigratoria de Estados Unidos voy a conversar de inmediato con un invitado que es clave en torno a eso. Le doy la bienvenida a Carlos Raúl Morales, él es el canciller de Guatemala, me acompaña vía Skype, precisamente desde Ciudad de Guatemala. Canciller, un gusto de nueva cuenta que nos acompaña. Gracias, Fernando, un honor de veras estar con ustedes conversando estos temas tan importantes para nuestra comunidad y temas por supuesto que nos preocupan, ¿no? Pero de veras, un placer estar con usted. Al contrario, muchísimas gracias por siempre aceptar la invitación, pero es que, canciller, hay muchos guatemaltecos que están preocupadísimos por estas nuevas disposiciones. Me imagino que ya ustedes están recibiendo llamadas y muchas dudas, sobre todo en este sentido, cuando ya se habla de deportarlos a la frontera más cercana, en este caso sería México. Muchos guatemaltecos terminarían ahí, precisamente en la frontera mexicana. Déjeme preguntárselo y dígame, ¿ya el gobierno mexicano habló con ustedes para hacer algo en torno a esto antes de que empiece a ocurrir? A ver, Fernando, ordenemos las ideas. En efecto, nuestra población debe estar muy preocupada y no es para poco. Estas acciones evidentemente pues generan mucha preocupación, mucho miedo. Recuérdense que hay muchas personas guatemaltecas y en fin del triángulo norte de Centroamérica viviendo en Estados Unidos, que han hecho de Estados Unidos su segunda casa y que con sus remesas pues aportan de manera increíble no solo a los países de origen, sino que también con su trabajo al país de destino, que en este caso es Estados Unidos. Claro que hay miedo y es lógico. Sin embargo, Fernando, tenemos que reconocer algo y en toda esta lluvia que nos viene de información, yo estaba leyendo detenidamente este memorándum y Fernando, hay un tema en el cual tenemos que hablar con suma claridad. Estas acciones, estos memorándums tienen una limitante en la propia ley y este es un tema que por supuesto tenemos que analizar muy a profundidad.
hay muchas acciones que no van a poder cumplirse al 100%, precisamente porque para cumplirse debería modificarse la ley. Por supuesto que para ello tenemos que tener muy alerta al servicio consular de nuestros países. En el caso particular, el guatemalteco tiene la instrucción de verificar que previo a que se deporte, cualquier guatemalteco tiene que tener una orden de deportación final, tiene que ser presentado ante un juez. El debido proceso es un principio fundamental en nuestros países, no se diga en Estados Unidos, y por lo tanto más que nunca el servicio consular tiene que estar atento evidentemente a proteger a los migrantes. Y cuando se trata de deportar, Fernando, hay procedimientos, no es solo de decir lo subo al avión y lo pongo de regreso o lo mando de regreso al otro lado de la frontera. Hay procedimientos y en esos procedimientos participan por supuesto nuestros funcionarios consulares, que no es que se opongan a la deportación, sino que lo que hacen es garantizar el debido proceso. Claro, en el medio de estas noticias, en el medio de estas acciones que se generan, pues por supuesto que hay mucho miedo, pero es ahora cuando el servicio consular nuestro debe estar al lado de nuestra gente, orientándola legalmente y por supuesto apoyándola para evitar que se hagan obviamente cualquier tipo de injusticias. Yo estuve con el canciller Videgaray hace 8 días aproximadamente, la semana pasada en México, en ocasión del 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco. Estuvimos conversando, incluso estuve bilateralmente y estuve con mis colegas del Triángulo Norte y estuvimos hablando precisamente de la necesidad del respeto a los derechos humanos. Conformamos como resultado de esa reunión un grupo de alto nivel en el cual le va a dar seguimiento a cualquier violación o a cualquier queja que tengamos de violación de derechos humanos de nuestros migrantes. Senté al canciller Videgaray, pues muy cercano, muy amigo, con todos los deseos de colaborar. Tuve la ocasión de saludar al presidente Peña Nieto. Por supuesto que en México también hay temores y hay miedos, pero de nuevo, Fernando, creo que es el momento en que tenemos que actuar con la ley en la mano y nuestro servicio consular tiene que estar más atento que nunca para poder defender con dignidad, para poder defender a nuestros migrantes. Y le cuento algo más, el secretario Kelly acaba de llegar a Guatemala, hace 1 hora y media aproximadamente, estuve en el aeropuerto para recibirlo, viene por invitación del señor presidente Morales. El presidente Morales me instruyó hace unas 2-3 semanas que lo invitara porque el tema migratorio es tan importante para Guatemala que el propio presidente quiere hablarle de este tema, así que mañana a las 9:30 de la mañana, hora de Guatemala, se dará el encuentro entre el presidente Jimmy Morales y el secretario Kelly para abordar, por supuesto, toda la agenda tan integral como es el tema migratorio. Esta visita es muy importante. Mi siguiente pregunta era hacia allá, precisamente, canciller. ¿Se tiene puntualizado algo en concreto en referencia a estas nuevas medidas que estábamos hablando hace un momento? Usted me lo dice, sí, claro, hay un debido proceso, por supuesto que sí, pero podríamos caer en muchos otros renglones que sé que sería muy difícil para usted hablar de eso, pero en Estados Unidos lo conocemos, el famoso profiling, por ejemplo, esta capacidad de poderle decir, que una autoridad pueda decir, me parece que usted puede ser sospechoso de ser indocumentado, venga para acá, solamente por eso, y caemos en otras áreas que son muy oscuras y muy grises, y usted sabe de qué le estoy hablando. Este tipo de temas se piensan hablar con el secretario Kelly, lo ha considerado el presidente Morales, ¿usted mismo lo tiene en agenda? De hecho, Fernando, los temas migratorios son integrales y de hecho en una reunión de este tipo, de ese nivel, no hay tema que esté fuera. No hay una agenda específica de temas más que el tema migratorio en general. Por supuesto que este nuevo memorándum nos causa mucha preocupación. Yo mañana tengo una reunión con el señor presidente desde las 8 de la mañana en el cual vamos a definir los temas puntuales que le vamos a tratar. Por supuesto que este es uno de los temas que le vamos a abordar porque nos genera mucha preocupación, pero de nuevo, yo entiendo lo que usted me dice, entiendo la discrecionalidad que pueda tener el funcionario de Homeland Security de determinar, usted parece que cometió un delito, a usted lo voy a deportar, pero de nuevo, Fernando, tiene que ser presentado ante un juez, tiene que tener una orden de deportación final y precisamente ahí es donde viene la acción valiosa del servicio consular nuestro. Todos estos temas, desde luego que los vamos a conversar y quiero decirle algo, Fernando, el señor Kelly, el secretario Kelly nos conoce bien, él conoce Centroamérica muy bien, de hecho en las audiencias que tuvo ante el Senado expresó claramente que los mejores aliados de Estados Unidos en América Latina eran precisamente los países del Triángulo Norte. Él de alguna manera trabajó y estuvo atrás del plan de la Alianza para la Prosperidad, siendo en su calidad de jefe del Comando Sur. Nos conoció muy bien, él sabe de qué región se trata y sabe que hemos sido socios, que hemos sido aliados. En alguna manera
tengo que reconocer, Estados Unidos es el mejor socio de Guatemala en lo político, en lo económico, en lo social, y lo que pretendemos mañana es sentarnos, por supuesto, a defender con dignidad a nuestros migrantes, pero también a tejer una agenda conjunta, una agenda bilateral que nos permita seguir fortaleciendo esa relación. Guatemala es un país que ha colaborado con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, incluso Guatemala ha sido modelo en la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Todos estos temas, Fernando, tienen que ser parte integral de esta agenda que vamos a diseñar de manera conjunta, pero desde luego, y lo vuelvo a repetir, respetando la dignidad de nuestros migrantes, respetando la dignidad de cada guatemalteco en Estados Unidos, y el gobierno de Guatemala va a defender a cada migrante de la forma como lo tenga que hacer, porque la dignidad de nuestros migrantes es lo más importante. Y ojalá sí sea, canciller, porque hay renglones legales que tal vez en el conocimiento de el guatemalteco, el mismo mexicano, el salvadoreño, vaya, quien esté de este lado de forma indocumentada, el simple hecho, y aquí se habla de que cualquier persona que haya cometido algún delito, incluso tener un accidente vial, pudiera ser sujeto a una deportación inmediata. El simple hecho de estar en este país sin documentos es considerado ya como un delito, porque se ha violado precisamente el tema de estar legalmente en el país. Y aquí le pregunto, canciller, ustedes que son expertos en la diplomacia, ¿usted cree que deba bajarse un poco el tono ya de la diplomacia y ser un poco más frontales como bloque? No le estoy hablando solo de Guatemala, sino como bloque. Es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, no hemos agachado mucho la cabeza. Claro, Fernando, un tema importante. El estar ilegal en Estados Unidos no es delito, el estar irregular no es un delito, lo constituye el haber sido deportado y el haber regresado. El hecho de estar irregular, muy pocos países lo consideran como un delito. Fernando, la diplomacia debe prevalecer. Por supuesto que los lazos, los puentes, tenemos que construirlos. Guatemala ha sido un país de propuestas, nosotros hemos propuesto construir puentes, y desde luego lo que tenemos que tejer es esa relación conjunta. Claro, y lo vuelvo a repetir, no a costa de los migrantes, no a costa de nuestra gente y de la gente que mantiene este país. Yo apuesto por una relación privilegiada con Estados Unidos, apuesto con que podemos seguir teniendo una relación muy buena, y por supuesto apuesto por la defensa y la dignidad de nuestros migrantes en ese gran país. Que así sea, de verdad se lo digo. Sobre todo eso, la dignidad de todos aquellos que están por acá. Suerte con la visita de John Kelly, a ver si salen las primeras noticias de allá hacia el tema migratorio. Gracias, canciller, como siempre es un gusto tenerlo. Hace mucho, gracias. Gracias a usted. El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales. Para continuar analizando o entendiendo, ¿no?, los últimos cambios en la política migratoria de Estados Unidos, quiero dar la bienvenida a mi abogado de inmigración, Jorge Rivera, mi amigo y abogado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, hombre, aquí encantado de estar contigo y no muy contento con todos estos cambios, Fernando. No, me imagino que no, yo creo que muy pocos son los que están contentos, mi estimado Jorge, pero a ver, para nuestra audiencia hay muchos que están preguntándose, ¿qué es lo que más me debe preocupar de estas nuevas disposiciones? ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a alguien? Hay que poner atención en esto, esto y esto, que es lo más peligroso que hay en este momento. Mira, el peligro más grande es de las deportaciones aceleradas, porque ahora, imagínate, le pueden quitar el derecho de ir delante de un juez a una persona con estas deportaciones aceleradas, y los pueden deportar tan rápido como en 24 horas. Ese es un problema bien serio, porque muchas personas no van a tener las pruebas para demostrar que han estado aquí por lo menos 2 años dentro del país. Si no tienen las pruebas, les quitan el derecho de ir delante del juez y pueden estar en su país deportados en 24 horas. ¿Tú puedes creer eso? Increíble. Era lo que le estaba diciendo yo al canciller, que me decía el canciller, es de acuerdo al debido proceso. Pero el debido proceso ahora estipula precisamente una deportación así, ¿no, Jorge? Es decir, en 24 horas pueden deportarlos incluso a la frontera más cercana, que en este caso sería México. Claro, porque mira, esto es tan importante, porque la oportunidad de ir delante de un juez, ahí uno pelea su caso, se lo expone, tiene derecho a tener un abogado presente, pero con una deportación acelerada, el que toma la decisión es el oficial de deportación. Y hay veces esos oficiales de deportación son completamente cerrados y no le dan el acceso a la representación legal que necesitan las personas. Lo otro es el uso de la 287G. Según el memorándum,
de John Kelly se van a poner bien agresivos en reclutar a policías en todo el país que puedan actuar como oficiales de inmigración. Eso es tremendo para nuestra gente, especialmente cuando una simple sospecha que están indocumentados puede ser causa de una detención. Esto es algo pero terrible para nuestra gente. Déjame preguntarte algo, Jorge, porque mucha gente no tiene memoria en ese sentido, o mucha gente no recuerda en ese sentido algo que se llamaba comunidades seguras. ¿Te acuerdas tú de comunidades seguras que fue durante el gobierno del presidente Barack Obama, donde se le estaba dando esa potestad a la misma policía de poder decir, usted puede resultar sospechoso? ¿Estamos ante la misma situación? Sí, es la misma situación, pero peor, porque recuerda, las comunidades seguras es un programa bien amplio. Como mínimo, lo que hace es que si detienen a alguien, o sea, arrestan a alguien, lo aguantan para que lo vaya a buscar inmigración. Pero en su extremo, básicamente permite que entrenen a policías pues oficinas de policiales en todo el país para que actúen como agentes de inmigración. Y ese es el problema, ese es el temor, que los inmigrantes ahora van a tener miedo posiblemente al ver a un policía. Lo único que puede frenar esto es las ciudades santuarios y más de 300 de estas ciudades que han dicho que no quieren colaborar con inmigración y no les importa perder los fondos federales, hombre. Sí, que eso fue una de las posiciones del gobierno del presidente Trump, es decir, o ayudan o pierden los fondos federales. Dijeron, bueno, no importa que perdamos los fondos federales. Ahora, Jorge, en este sentido, bueno, los Dreamers, está claro que hasta el momento no se les va a tocar a los Dreamers, el DACA se mantiene, pero por el otro lado, Jorge, ahora ya las personas que hayan cometido un delito, no necesariamente es un delito grave, puede ser un delito menor, puede ser un incluso accidente de tráfico, que puede ser considerado un delito para que sea motivo también de que pueda ser considerado como prioridad para una deportación, ¿correcto? Sí, y esto es lo más delicado, porque la mayor cantidad de arrestos contra inmigrantes son por violaciones de tráfico, andar sin licencia, el típico ejemplo. Y si esto puede causar de que te detengan, que llamen a inmigración y que te pongan en un proceso de deportación acelerado, ese es el problema más grande que tenemos. Así que imagínate, hay que andar con un gran cuidado. Y lo otro es que esto abre la posibilidad del uso del perfil racial. Y aquí es donde pueden lloverle las demandas en contra de del uso de estas tácticas y de estos nuevos órdenes. Porque si comienzan a simplemente porque alguien luce como hispano, luce como inmigrante, a detenerlo y ponerlo en proceso de deportación, eso puede traer consecuencias legales y pueden haber muchas demandas en contra de la administración. Esto del profiling que le dicen en los Estados Unidos, el perfil racial que mencionaba Jorge, tampoco es algo nuevo. Se dieron muchos casos, precisamente también en la administración del presidente Barack Obama, que hay que de nueva cuenta subrayar. Es el que tiene el récord de deportaciones en la historia de los presidentes estadounidenses. Ahora, Jorge, ¿qué tiene que hacer una persona que en este momento estaría tal vez haciendo un trámite para legalizarse en los Estados Unidos? ¿Está en riesgo o no? Cuando todavía no tienen una tarjeta de residencia, ¿puede estar en riesgo su estadía? No, mira, si está en trámite no está en riesgo porque no es que lo van a buscar por el trámite, pero sí es importante que ande el recibo, el comprobante que esté en proceso, porque esa es la única defensa legal que tenemos, poder decir, mira, y estoy en proceso, estoy con algo pendiente ante inmigración y eso nos sirve para tratar de defendernos contra una detención. Así que cualquier comprobante que se encuentre en un trámite ante las autoridades migratorias debe de traerlo consigo para poder frenar cualquier intento de deportación. ¿Qué se puede hacer, Jorge, en el caso de ser detenido por sospecha y que en efecto hayas tenido un accidente de tráfico? ¿Qué se puede hacer o qué es lo primero que se debe hacer en ese momento? Mira, se tiene que buscar ayuda y este es un punto positivo que hay dentro de todo el memorándum, que se puede pedir, si no son una de las prioridades, 7 prioridades para deportación, que se puede pedir que cierren ese proceso para que no deporten a la persona. Así que hay que pelear hasta el final. Bien. Jorge Rivera, vamos a estar hablando muy seguido tú y yo, cada vez es más seguido cuando tengo el programa y creo que va a ser mucho más, desgraciadamente, por los temas, pero con mucho gusto recibirte por tu conocimiento. Jorge Rivera, abogado de inmigración, te mando un saludo, Jorge, te veo pronto.